Hola queridos amigos, soy el doctor Maximiliano Moreno, amigo que con doble nacionalidad ecuatoriana y española, pues mi abuela migró a Ecuador desde Barcelona, ya casada con un ecuatoriano, cuando España vivía el peor momento de su historia, pues había perdido en la guerra hispano-norteamericana Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas, pero además, luego de la Primera Guerra Mundial, España sufrió la peste de la gripe española, que fue la peste que más seres humanos ha matado en la historia de la humanidad, en la historia después de que se cuenta, ¿no? Y esta peste afectó sobre todo a zonas como la Amazonía ecuatoriana. Actualmente estoy trabajando con mi fundación Ecotrackers para rescatar la medicina natural y la medicina aborigen, para lo cual tengo un centro de salud con medicina natural y medicina científica y medicina aborigen en la avenida Amazonas N21217 y Roca, frente a Sweet Coffee, diagonal a la Fiscalía, a la que ustedes pueden acudir de lunes a jueves de 9 de la mañana a 3 de la tarde. La medicina aborigen la practicamos con chamanes de la comunidad sáchila de Chihuilpe. Es la comunidad de curanderos más famosa de Sudamérica. Esto lo hacemos el primero y tercer viernes de cada mes, y el primer viernes lo hacemos en Quito, en la fundación situada en la avenida Amazonas N21217 y Roca, como les dije, esquina frente a Sweet Coffee, a diagonal a la Fiscalía, al Hotel Mercure. Y el segundo viernes lo hacemos este ritual en la comunidad sáchila de Chihuilpe, en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados. Bien, hoy hablaremos fundamentalmente de lo que pasó en Ecuador respecto a la salud y vida hasta este mes de abril en el que estamos en este momento. Habíamos hablado sobre cómo la crisis sanitaria que está viviendo Ecuador ha vivido, y analizamos lo que ha sido la salud desde la pandemia. Luego vino una crisis energética que produjo postergación de cirugías, de exámenes médicos, etcétera, porque los hospitales, los centros de salud, los consultorios inclusive privados, hasta las clínicas privadas, no tenían energía eléctrica. Luego tuvimos y estamos viviendo en este momento el gran problema del desabastecimiento de medicinas en las instituciones públicas, tanto en el Ministerio de Salud como en el Seguro Social Campesino. Además, una sobrecarga laboral para los médicos, a los que se les obliga a trabajar ahora atendiendo cada día 6 pacientes por hora. 6 pacientes por hora tienen que atender. Esto quiere decir que los pacientes disponen solo de 10 centímetros de atención del médico, y con 10 centímetros de atención al médico no se alcanza ni siquiera a hacer completa la historia clínica. A la situación que vivimos se le suma la pobreza, y como consecuencia de la pobreza podemos notar que han aparecido enfermedades como la leptospirosis, que es transmitida por las ratas, y las ratas están donde hay pobreza, donde hay mal manejo de desechos sólidos, donde la gente vive en hacinamiento, sin alcantarillado, sin recolección de basuras, sin agua potable. Hemos sumado también que estamos viviendo una tuberculosis en las prisiones, que se han convertido en foco infeccioso. Ya no solamente las cárceles en Ecuador son el centro de captación y la universidad del delito y el centro de operaciones de los carteles, sino que ahora las prisiones en Ecuador son el foco infeccioso de una enfermedad que fue bastante trágica en la historia del Ecuador, como les contamos, que inclusive Medardo Ángel Silva, Simón Bolívar y otros murieron con tuberculosis. A esto se ha sumado el dengue, que es una enfermedad transmitida por el mosquito, que ya venía convirtiéndose en un problema epidemiológico en toda América Latina desde la pandemia, donde se produjo una sindiéresis entre el COVID y el dengue, y actualmente en la Amazonía se ha presentado la tosferina. La tosferina y las enfermedades respiratorias fueron la primera causa de muerte en la región amazónica desde la época de la conquista española. Los indígenas a lo que más son susceptibles son a las enfermedades respiratorias. Finalmente,
todo este proceso nos ha demostrado que en el gobierno que estamos teniendo al frente existe una incapacidad para enfrentar la crisis sanitaria, ni porque la vicepresidenta está al frente del Ministerio de Salud. Hoy analizaremos cómo el gobierno se ha convertido en justamente cómo el gobierno llegó a tener esta incapacidad para poder resolver los problemas de salud de la población ecuatoriana. Ya la pandemia fue el primer paso que marcó este colapso que estamos viviendo, y en la pandemia la victoria del presidente Guillermo Lasso fue gracias a que ofreció que iba a vacunar a 9 millones de personas en los primeros 3 meses de su gestión, algo que sí lo cumplió. Pero después los hospitales tuvieron que abastecerse de unidades UCI, hubo pacientes no solamente con COVID, sino que el COVID debilitó a la población en el aspecto de salud y lo hizo presa de otras enfermedades como el dengue y otras enfermedades crónicas, especialmente en la tercera edad, cuando ya este país tiene un problema de generación. Ya no somos los 8 millones de habitantes de los años 70, ahora somos 18 millones de habitantes en el 2026 y la mayor parte de estos habitantes son adultos y adultos mayores. Ya no es como era antes, que la mayor parte de la población eran jóvenes y niños. Y el problema está en que los adultos mayores, luego de la pandemia, fueron mucho más susceptibles a enfermedades. Como consecuencia, estos adultos mayores, en su mayoría afiliados al Seguro Social y al Seguro Social Campesino, se vieron mal provistos del servicio de salud, pues el servicio de salud del Seguro Social se ha colapsado, no solamente porque hay más demanda, sino porque además hay corrupción, desabastecimiento, mal manejo de los recursos, sobresaturación de la demanda, inclusive hay falta de personal. Como consecuencia, ya desde el gobierno de Guillermo Lasso, la salud se convirtió en botín. ¿Y cómo la salud se pudo haber convertido en botín? Se convirtió mediante el sistema de compras públicas. Entonces, en las compras públicas de los medicamentos, insumos y aparatos para los hospitales, incluido ambulancias, etcétera, había sobreprecios, había corrupción en los concursos, había toda clase de trampas. Luego, ya desde el gobierno de Lenín Moreno y luego el gobierno de Guillermo Lasso, hasta la construcción de centros de salud, de hospitales y todo, se convirtió en botín y hubieron asambleístas vinculados a fraudes en la construcción de los centros de salud. Finalmente, con el gobierno de Daniel Noboa, el problema es que el dinero de los ecuatorianos y los recursos de los ecuatorianos han ido a parar en las Fuerzas Armadas y en la compra de insumos y armas a los Estados Unidos para la denominada guerra al narcotráfico. Es decir, esta guerra se ha convertido en un negocio de la industria armamentística norteamericana que hoy nos saquea porque hemos duplicado la cantidad de policías y militares y hay que abastecerlos, equiparlos y todo, y eso es parte de los negocios de la industria de los Estados Unidos. Como consecuencia, estamos viviendo no solamente un narcoestado en el que Trump está a la cabeza junto con Daniel Noboa, sino que vivimos la desinformación y la malformación de los recursos humanos.